Buenos días y bienvenidos a Espacio NAN, una cita muy especial en la que contaremos con los mejores expertos para hablar sobre rehabilitación y tomando como referencia, por supuesto, grandes proyectos y soluciones. Contando con el apoyo del CESCAE y de la Asociación ANER, grandes figuras expondrán importantes tendencias del sector. Espacio NAN será sinónimo de diálogo, de debate, de puesta en común, de emprendimiento, de compromiso. Una iniciativa que encaja a la perfección con el rol de constructores de relaciones e impulsores de conocimiento de NAN Arquitectura y Peldaño. Y sin más dilación, procedemos a inaugurar el primer bloque de la mañana. Pido que suban al escenario los 5 ponentes que forman parte de este espacio. Ellos son Ana Guasp, de Estudio Lamela, Marina Juárez, de Grupo Greco-Gres Internacional, Miguel Díaz, de Ruiz Larrea y Asociados, Antonio Ruiz Barbarín, de Ruiz Barbarín Arquitectos, y Gorka Mutio, de Altro. Un aplauso para ellos. Ana Guasp será la encargada de romper el hielo. Ana es directora de proyectos de Estudio Lamela y viene a revelarnos los entresijos del Centro Canalejas, una de las intervenciones urbanas más trascendentes vividas en Europa en las últimas décadas. Adelante, Ana. Muy bien. El pasador lo tiene. Para la presentación aquí, ¿verdad? Eso es. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias, Laura y Anán, por la oportunidad de explicar el Centro Canalejas, en el que he participado junto con un equipo muy grande por parte del estudio y por parte de otras empresas que han colaborado durante casi 9 años de trabajo. Voy a intentar en 15 minutos dar una pincelada a lo que es el Centro Canalejas, del cual muchos sabréis o tendréis algún conocimiento, pero probablemente no lo conocéis en profundidad. Lo primero que quería era alejarnos del proyecto, ¿no? Tener una visión un poquito más lejana y entender Centro Canalejas no tanto como un proyecto de arquitectura, sino como una intervención a nivel de ciudad. Realmente por la implicación que tiene, la magnitud que tiene, lo que ha supuesto para Madrid, es una operación que va más allá de un proyecto exclusivamente de edificación o de arquitectura y ha puesto en valor, ha revalorizado todo el área del centro de Madrid en torno a estos edificios. Números gordos, un poco por tener una referencia de la magnitud de este proyecto, son 76.000 metros cuadrados construidos, 600 millones de euros que incluyen la inversión de la compra de los inmuebles y el cliente que ha sido Centro Madrid Canalejas, formado por OHL Desarrollos, Inmobiliaria Espacio y Grupo Mojari. Quería destacar la apuesta que ha supuesto por el centro de Madrid, en el sentido de que para un inversor invertir o promover dentro de Madrid y rehabilitar es muchísimo más arriesgado que hacer una inversión en el extrarradio, en una parcela nueva, donde haces un proyecto nuevo con las complicaciones de alguna manera controladas, ¿no? Rehabilitar e invertir en el centro de las ciudades supone una complejidad añadida, con unos riesgos en la gestión, complicaciones en la propia construcción y la obra, y una incertidumbre que tienen que tener en cuenta. Entonces, yo creo que es muy importante valorar este esfuerzo, ¿no?, por parte de los inversores en el centro de la ciudad tan necesario. Bueno, Canalejas es una operación en 7 edificios existentes que no han sido estáticos, es decir, entre el primero de ellos y el último hay 80 años de diferencia en el origen de estos edificios. Los primeros son de finales del siglo XIX y el último de ellos de los años 70. Es un complejo que ha estado en continua evolución, como os digo, no es un complejo estático, desde sus orígenes hasta el propio proyecto Canalejas. Me gustaría destacar el uso híbrido que desde el principio tuvo. No era un complejo que estuviera exclusivamente destinado al uso financiero, que era el uso principal que tenía, sino que también combinaba este uso con uso residencial y con uso comercial. Y luego es muy importante destacar la vida que ha tenido este complejo en este entorno urbano, ¿no? Un entorno urbano en el que la primera mitad del siglo XX era un entorno en auge, un entorno con muchísima actividad financiera, cultural, una ciudad en explosión,
y una decadencia en la segunda mitad del siglo XX en la cual pues, la mayoría de las entidades financieras dejaron los edificios vacíos y fue decayendo poco a poco la actividad en la zona. Nosotros, cuando empezamos este proyecto en el año 2012, los inmuebles, aunque estaban totalmente unidos por el interior, seguían siendo 7 edificios legalmente independientes, los inmuebles estaban vacíos. Era un complejo vacío de dimensiones muy importantes en mitad de la ciudad, un agujero realmente, ¿no? Para la ciudad hay que entender que estos edificios vacíos suponen pues un gran deterioro, ¿no? De todo su entorno y de toda la actividad que lo rodea. Voy a pasar muy rápidamente por la historia de los 7 edificios porque tengáis una idea y veáis realmente cómo han estado variando a lo largo de los años. El más significativo probablemente de todos ellos es el edificio que hace esquina entre la calle Alcalá y la calle Sevilla, lo que fue el Palacio de la Equitativa de finales del siglo XIX. La Equitativa era una compañía de seguros estadounidense y fue fruto de un concurso internacional de arquitectura que ganó y desarrolló José Grases Riera. Como os decía, es un edificio que ya desde su origen tenía diferentes usos, oficinas para la sede de seguros, viviendas en sus plantas superiores y uso comercial en la planta baja. A lo largo de los años tuvo diferentes modificaciones y cambios. En los años 20, una muy importante, en la que pasó a ser el Banco Español de Crédito y posteriormente, después de la guerra, tuvo una remodelación total de su estructura. Se incorporó una planta más, que es la que veis señalada en la diapositiva, en la imagen del centro, que es una ampliación muy curiosa que se hizo en los años 40 y muy inteligente porque mantuvo la coronación del edificio y lo que incorporó fue una planta intermedia más neutra que hoy en día pasa desapercibida. Y es curioso pensar que este tipo de ampliaciones hoy en día realmente no serían planteables, ¿no? Y bueno, eso a mí me hace pensar, ¿no? Es interesante ver cómo antiguamente podían ampliarse unos edificios y hoy en día se protegen intervenciones muy interesantes que no serían planteables a día de hoy. Canalejas 1, el edificio ubicado en la plaza de Canalejas 1, que era el Banco Hispanoamericano, también de finales del siglo XIX. Desde su origen estuvo destinado a este uso bancario y combinaba también este uso con viviendas. También tuvo múltiples reformas, entre ellas perdió este patio de operaciones que veis en la parte inferior de la imagen, que era una verdadera joya del edificio. El edificio situado entre la calle Alcalá 8 y Carrera de San Jerónimo, que es un edificio pasante que tiene unas fachadas muy parecidas a ambas calles. De hecho, si recorréis la zona veréis que es, se reconoce que es el mismo edificio. También tuvo múltiples modificaciones, perdió los torreones que veis en la parte superior. Alcalá 12, que es el primer edificio un poco más moderno de la época, ya surgió como ampliación del Banco Hispanoamericano, que fue el banco que fue aglutinando poco a poco todo el complejo. El Banco Zaragozano, que fue un edificio muy interesante, de estilo modernista, que se planteó inicialmente como una torre de 14 plantas y la construcción quedó paralizada por la Guerra Civil. Cuando se retomó después de la Guerra Civil se quedó chapado, como veis en la imagen, pero es un edificio muy, muy interesante. Y Alcalá 6, que era el edificio menos interesante del conjunto, de los años 70, se planteó de origen ya como ampliación del Banco Hispanoamericano, no tenía acceso ni puerta, como veis, ya era un edificio planteado como mera ampliación y con una arquitectura mimética a la de Alcalá 12, el edificio probablemente con menos interés de todo el conjunto. El proyecto, pues lo primero que me gustaría destacar del proyecto es que es la primera vez que se plantea una intervención de conjunto en estos 7 edificios, aunque, como habéis visto, han ido formando y aglutinando un conjunto casi unitario, diría, porque realmente se entraba por una puerta y se salía y se recorría todo el edificio de manera... estaba totalmente unido y físicamente unido, pero realmente hasta esta intervención no había habido un planteamiento de intervención en el conjunto de los edificios. Las intervenciones que habían sufrido los inmuebles habían sido diferentes para cada una de ellos.
La otra característica del proyecto es que se plantea recuperar un uso híbrido, pero con una estratificación horizontal. Es decir, en vez de diferenciando los usos por edificios, diferenciándolos por niveles o por plantas. El uso principal que se plantea para el complejo es el uso hotelero, apoyados en la cadena Four Seasons, que era el operador hotelero que va a operar este hotel. Un hotel con 200 habitaciones. Uso residencial vinculado al hotel, pero residencial puro y duro, viviendas a la venta con posibilidad de servicio por parte de la cadena Four Seasons, uso comercial y aparcamiento. El motivo de ir a esta división horizontal de los usos, los motivos fundamentales eran dos. Por un lado, las necesidades de gran superficie para un hotel de estas características. Four Seasons llevaba muchos años intentando encontrar la manera de entrar en España, en particular en Madrid, y no encontraba un inmueble singular, bien ubicado y de la superficie necesaria para poder albergar unas 200 habitaciones, que es lo que necesitan para poder operar correctamente. Ese fue uno de los motivos. Y el otro motivo fue que el uso comercial funciona bien en las plantas baja, -1, 1, pero más allá de esas plantas es difícil que funcione correctamente. Eso es lo que propició esta distribución horizontal de los usos. Una de las singularidades también de este proyecto es cómo conseguir este uso unitario, con unas circulaciones, lógicamente, que se intenta que sean eminentemente horizontales, con 7 edificios, los cuales las fachadas, lógicamente, van adecuándose a las pendientes de las calles, las alturas de las ventanas, de los huecos, son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, el recurso al que llegamos parece bastante lógico, es tener una circulación más centrada en el edificio y dentro de las habitaciones o en esas crujías más próximas a la fachada, resolver estos peldaños o estos desniveles que permiten acceder correctamente a las ventanas o los balcones existentes. Eso ha generado multitud de tipologías de habitaciones que inicialmente se vio como una desventaja por parte de Four Seasons y finalmente pues casi son las habitaciones más buscadas y que más gustan, ¿no?, a los clientes por la singularidad. Cada habitación casi es diferente. Otra característica que me gustaría destacar del proyecto es la recuperación del entorno urbano. Realmente, veis a la izquierda cómo estaba esta zona antes, ¿no? Realmente era, pues, estaba destinada a los coches, al transporte público, al aparcamiento que había subterráneo, era un caos. Apoyados un poco por esta operación, por la operación Canalejas, el Ayuntamiento promovió la modificación de todo este entorno urbano y realmente se ha creado un salón, un espacio en torno a estos edificios que, bueno, me parece un espacio muy importante ganado para la ciudad, ¿no? Ha mejorado sustancialmente todo este entorno. Otro espacio que se ha recuperado, que quería destacar, era el patio de operaciones del Banco Español de Crédito, que en las imágenes en blanco y negro de la izquierda veis un poco el estado en el que estaba. Pues habían subido la vidriera de Momellán a la cubierta, habían incorporado un ascensor y una escalera en el centro del patio y bueno, pues este espacio se ha recuperado, ¿no? Se ha bajado la vidriera, se ha restaurado y se ha recuperado para lo que será el lobby, el futuro, bueno, el actual lobby del hotel. Otro espacio que me gustaría destacar es la terraza del restaurante de la planta 7, que plantea un nuevo punto de vista de Madrid. Realmente es un espacio con una vista de Madrid muy bonita y nueva. Es como una atalaya, porque este edificio está en una zona muy alta o relativamente alta de Madrid y además al estar en la cubierta, en la parte más alta del edificio, tienes visión casi 360 grados de todo lo que es Madrid. Entonces es una vista nueva de Madrid, interesante y muy bonita, en un espacio que antes estaba destinado a instalaciones, como veis a la izquierda. Otro espacio singular del proyecto es el patio, ¿no? El patio, que es el que nos permite generar habitaciones en el corazón de este edificio, es un espacio que te sorprende, que lo encuentras casi pues, por sorpresa, porque no lo esperas, un espacio sosegado, especial y que en general las habitaciones que abren a este espacio
Más allá de dar a un patio, que era lo que queríamos evitar, que una persona, si le dan una habitación que dé a un patio, no piense que tiene una habitación peor, sino que tiene una habitación en un espacio diferente, crear un espacio diferente. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con el resultado de este espacio. La galería comercial también, que en este caso sí hemos desarrollado dentro del estudio el diseño del interiorismo de este espacio, en el hotel no. Y bueno, pues es una galería que sí que se quería que tuviera sensación de lujo, porque está destinada a marcas de lujo, pero también queríamos que fuera un diseño bastante limpio, bastante neutro, muy luminoso, para que los que fueran los protagonistas fueran las marcas y los escaparates de los locales comerciales. Se recuperó la vidriera, que en este caso correspondía al Banco Zaragozano, al edificio de Alcalá 10, el acceso, que es una maravilla, el zaguán, lo que fue el zaguán del Banco Zaragozano, que es uno de los accesos a la galería comercial. Y el último aspecto general que me gustaría destacar del proyecto, que está presente probablemente en todos los proyectos de arquitectura, pero creo que en Canalejas lo caracteriza especialmente, es la dualidad entre lo grande y lo pequeño. Por un lado, es una obra de unas dimensiones importantes, que ha supuesto una obra de ingeniería muy complicada, como veréis posteriormente, pero en paralelo a eso se ha cuidado el más mínimo detalle. En paralelo a la obra de ingeniería ha habido obra de artesanía con restauradores especializados cada uno pues, en el latón, en el vidrio, en la piedra. Esa combinación, esa dualidad entre lo grande y lo pequeño, para mí es la característica más diferenciadora de Canalejas. El hotel, bueno, pues como os comentaba, es el uso principal del complejo. Dado que era un poco el motor del proyecto, se quiso desde el primer minuto vincularlo al edificio más significativo del complejo, que es el edificio de Alcalá 14, el esquinazo entre Alcalá y Sevilla. Por ello, los accesos al hotel y a las residencias vinculadas al hotel se hacen a través de este edificio. Este edificio es el que ordena todo el complejo. La bisectriz de esta esquina es la que genera el eje alrededor del cual se ordena todo el proyecto, ¿no? Todas las circulaciones, todo el proyecto. Veis en rosa toda la parte de hotel, que en este caso es el lobby, el antiguo patio de operaciones del Banco Español de Crédito. En azul, toda la zona comercial, que fundamentalmente está en la planta baja, el acceso al hotel, el lobby, patio de operaciones. La planta primera, que está también destinada fundamentalmente a galería comercial, y en el esquinazo se aprovecha en lo que se llamaba el entresuelo, que era una zona con poca altura, para un restaurante, el restaurante Isa, que está abierto al público. En este caso, el interiorismo no es nuestro. Ha habido un interiorista para todo el hotel, zonas comunes, habitaciones, un interiorista americano que solía trabajar para Four Seasons. Otro interiorista, que en este caso es Abrocco, británico, para el restaurante de planta 1, y un tercer interiorista también británico, Martin Brundiski, para el restaurante de planta 7. Todo ello ha sido desarrollado en España por un estudio de arquitectura especializado en interiorismo, que es BG, Adela González, cuya labor ha sido fundamental. La planta segunda, que era la planta noble del edificio, la planta más alta, la que se corresponde con la balconada corrida que veis en fachada, la que más altura tenía, la que tenía los espacios más nobles, y es la planta principal del hotel. En ella se empiezan a ver las habitaciones que veis en paralelo a la calle Alcalá. En rosa más fuerte veis todos los espacios de banquetes, con esa gran sala de banquete oval que abre hacia el patio que arranca en esta planta. Y en la parte de la izquierda es donde se desarrollan todos los usos de apoyo, cocinas, lavandería, oficinas, hacia la medianera con el resto de edificios de la manzana. Esta es la sala, lo que fue el despacho del Banco Español de Crédito, que es la sala de la suite real del hotel. Zonas de reuniones, zonas de circulación. La planta 3, planta 4. Veis siempre la misma organización con estancias paralelas, lógicamente, a fachada. No puede ser de otra manera. Las circulaciones, que son horizontales. Y luego habitaciones en torno al patio, y en el resto de zonas es donde se desarrollan los usos de apoyo, bien sea el spa, en este caso, que es el fucsia central, o las zonas más de apoyo de oficinas en la parte de la izquierda, en la parte trasera. Habitaciones, pues aquí veis toda la tipología de habitaciones que ha habido.
hemos desarrollado, aunque ha habido 200 habitaciones y cada una de verdad es diferente, se han desarrollado 70 tipos de habitaciones. Y luego hay pequeñas peculiaridades, como os digo, pero al menos hay 70 tipos desarrollados a escala, diría, casi 1:1. Paso un poco rápido las imágenes. Planta quinta, donde ya empezáis a ver las viviendas en verde en la calle Alcalá. Planta sexta, séptima. En la séptima, en rosa, veis el restaurante con la terraza que os comentaba hace un momento, la cocina en la zona central. Este es el restaurante. Planta 8, con viviendas y la piscina. La galería comercial, como os decía, planta -1, 0 y 1, recuperando muchos de los elementos que ya existían en el complejo, accesos por la calle Alcalá 10 y por Canalejas, recordando una antigua galería, la Galería Iris, que unía estas dos calles hace muchos años. La vidriera recuperada y bueno, pues este espacio que sí que se quería transmitir esta sensación de lujo, pero como un lujo tranquilo y sencillo, ¿no? Donde los protagonistas fueran los propios escaparates. La escalera, que es una escalera colgada muy bonita, y la vidriera. Las cajas fuertes que se han recuperado, la de la izquierda es una maravilla, os recomiendo que vayáis a verla, está en la planta de acceso junto a los ascensores. Era la caja fuerte, la caja acorazada del Banco Zaragozano, pesa 15 toneladas y se tuvo que ubicar en fase de estructura. O sea, cuando estábamos levantando la estructura se ubicó porque luego no había manera sino de meterla, lógicamente, y luego pequeñas puertas y cajas acorazadas que se mantienen un poco pues para vitrinas o a nivel decorativo, ¿no? La fachada para nosotros ha sido algo muy importante que hemos estudiado mucho por intentar tener mucho respeto a los edificios existentes, a la vez que el planteamiento era ampliar los edificios en sus plantas superiores. Por un lado, queríamos que tuviera estas fachadas nuevas, que mantuvieran la lectura individual de cada uno de los edificios sobre los que se apoyaban, pero que a la vez mostraran la sinceridad de ser un proyecto único. No son 7 proyectos, es un proyecto único. Eso lo conseguimos manteniendo el mismo sistema constructivo, los mismos materiales, pero adecuándolos al orden vertical y a la estructura, un poco, a la composición de cada una de las fachadas históricas sobre las que nos apoyábamos, ¿no? Por supuesto, retranqueándonos para intentar que las nuevas fachadas pasaran a un segundo plano y que el protagonismo lo mantuviera las fachadas existentes históricas. Aquí veis un poco esta solución que os decía, ¿no? De mantener el mismo lenguaje, los mismos materiales, que eran piedra y acero, y a la vez adecuarlo a la composición de cada una de las fachadas existentes. La plaza de Canalejas. El patio, en el cual teníamos un poquito más de libertad porque ya no estábamos tan próximos, digamos, a las fachadas históricas existentes, y donde sí que buscábamos, no era un patio de grandes dimensiones, entonces buscábamos que tuviera cierto espesor la fachada, generar un filtro para dar un poco de privacidad y riqueza a este espacio. Cuando se está allí, se ve que los giros que se han hecho en la fachada juegan un poco como un caleidoscopio, ¿no? Tiene mucho movimiento, tiene diferentes perspectivas en función de desde dónde veas el patio, y es un espacio muy bonito, muy sosegado, en el cual la incorporación de la vegetación y de esta fuente han ayudado a ablandarlo, ¿no? A que sea un patio muy agradable. Y el proceso, para terminar, pues ha sido un proceso muy complicado en el que hemos juntado, se han dado en paralelo parte del proyecto y parte de la obra. Lo primero que se hizo fue el inventariado de todos los elementos que tenían interés, cierto valor en los edificios. Hubo cientos de elementos que se recuperaron, mucho más allá de los que estaban protegidos. Se procedió a su desmontaje y retirada. Se guardaron en una nave, la que veis en la imagen de la izquierda, perfectamente clasificados.
Se empezó el proceso de restauración de cada uno de ellos, que fue un proceso muy bonito porque eran pequeños talleres artesanales. Cada pieza y cada taller está especializado en una restauración. Entonces, eran pues, talleres familiares de pequeñas dimensiones que estaban habituados a este tipo de trabajos. En paralelo a ese proceso de restauración se empezó un poco la obra de ingeniería que os comentaba antes, ¿no? Que era la construcción de estas estructuras provisionales de apeo para apear las fachadas y las primeras crujías de 2 de los edificios. Una vez apeados estos edificios y las fachadas, se procedió al proceso de demolición interior de todo el interior de la manzana y se inició un proceso complicado, que es un proceso ascendente-descendente, mediante el cual, mediante una cimentación provisional, que es la que veis en la imagen bajo las vigas rojas, se construye esta cimentación provisional, se construye una losa, en este caso en el nivel -1, que es una losa de transición, y una vez construida esa losa se empieza un proceso de construcción ascendente, es decir, para las plantas superiores, un proceso convencional, ejecutando pilares, losa, pilares, losa, pilares, losa. Y en paralelo, en las imágenes de abajo, veis cómo se va haciendo un proceso de excavación bajo losa. En la imagen de la derecha veis la losa de transición, la losa del -1, apoyada sobre esa cimentación provisional, y cómo se empieza a excavar bajo losa mientras se va construyendo también la construcción superior. ¿Qué permite esto? Ganar tiempo. Permite que se terminen las plantas superiores mientras se está todavía excavando abajo y poder empezar la obra de las habitaciones, de todos los espacios interiores, que es muchísimo más minucioso y lenta que lo que son los aparcamientos. Entonces, es un proceso caro y complejo que lo que permite es ganar tiempo. Ana, perdona que te moleste, vamos ya un poquito justos. Una vez terminado esto, se empieza en un sistema de construcción convencional. Y quería terminar con la restauración de las fachadas, que la ha llevado a cabo la empresa Calam, que ha trabajado pues de una manera maravillosa. La verdad que ha sido un placer ver cómo trabajaban con el cuidado y el esmero, y ha tenido un resultado muy, muy positivo. Y ya está. Muchas gracias. Podríamos montar un espacio NAN solo de canalejas. Muy bien, pues a continuación contamos con la intervención de Marina Juárez. Forma parte del equipo humano del Grupo Greco-Gres Internacional desde hace más de 7 años, donde desempeña su responsabilidad como técnico del departamento comercial de la compañía, aportando su consolidada experiencia y visión empresarial en una empresa referente del sector del porcelánico extruido como el Grupo Greco-Gres Internacional. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Laura. ¿Qué pasa? No sé por qué no ha salido la portada, pero... Bueno, no ha salido la primera hoja, pero no pasa nada. Bueno, primero quería agradeceros, Anam, por la organización del evento y por la invitación. Aquí, ahora. Vengo a presentaros 2 soluciones constructivas enfocadas a la rehabilitación. Primero de todo, antes de presentar los productos, me gustaría exponeros un poco el grupo. Greco-Gres es una empresa con una larga tradición ceramista, con más de 80 años de experiencia. Somos fabricantes de porcelánico extruido todo masa y rectificado de altas prestaciones. Tenemos nuestras plantas de producción en Toledo, como podéis ver ahí en el mapa, y además en España estamos también localizados con un almacén regulador y con una exposición en Castellón y en Barcelona. Desde nuestros inicios, junto con la innovación y de la mano de la última tecnología siempre en maquinaria, hemos contribuido a la economía circular no solo con el sistema y el producto que os voy a exponer después, sino con nuestro proceso de producción, porque todas nuestras materias primas que utilizamos para fabricar el producto son arcillas naturales que se mezclan con agua para hacer la masa y directamente se extruyen por extrusión en la línea. Todo el resto de productos de corte en la línea siempre se reutilizan en el proceso. Es por eso que contribuimos a la eficiencia energética, no solo con el sistema, sino también con nuestro proceso productivo. Dentro de nuestro grupo tenemos 4 marcas. Hoy vamos a hablar solo de 2 de ellas, pero también tenemos
clinker rústico, que es como empezamos inicialmente fabricando, y después producto para fachada ventilada y pavimentos para revestimiento interior y exterior, siempre todo en porcelánico técnico, de elevadas prestaciones. La primera solución que os voy a comentar es nuestra marca Frontec. Frontec es una pieza que está especialmente diseñada para fachada ventilada. Como podéis ver en la forma de la pieza, es una pieza que desde línea ya viene ranurada en la parte superior y en la parte inferior, de manera que esto lo que hace es reducir todos los costes de manipulación, que es muy importante en las obras. No hace falta hacer cortes y perforaciones adicionales. Directamente la pieza se puede anclar gracias a la estructura que tiene. Además, podemos reducir mucho el desperdicio en la obra, también gracias a esa estructura alveolar. La estructura alveolar son todos esos orificios que veis longitudinales a lo largo de la pieza. Primero de todo, lo que consigue es reducir el peso, comparado con una pieza sólida o una pieza compacta. Además, la pieza está ventilada, la propia pieza es más resistente a las cargas de viento que si fuese una pieza sólida y nos permite colocar la pieza tanto en vertical como en horizontal, que es muy importante poder jugar con el diseño en los proyectos. Dentro de las ventajas que el sistema nuestro colocado con la pieza porcelánica nos puede dar, primero de todo, una de las cosas más importantes es la mejora del aislamiento térmico y del aislamiento acústico, además de la eficiencia energética. Es decir, con todo el sistema ventilado y con la propia pieza podemos conseguir hasta un 35% de eficiencia energética tanto en verano como en invierno. ¿Eso qué es lo que supone para el usuario final? Un ahorro energético increíble dentro de la vivienda. Además, una absorción de agua muy baja. La propia pieza, al ser porcelánica, ofrece una barrera para los agentes atmosféricos. Una de las ventajas muy importantes es el bajo coste de mantenimiento. Esto para una edificación es algo muy importante porque no hace falta hacer anualmente una limpieza de la fachada. Es decir, se termina la obra, se termina la instalación, se hace la limpieza final de obra y no hay que volver a preocuparse de ello, porque es una pieza, como hemos comentado, no absorbe agua, los colores y las texturas son inalterables en el tiempo. Es un sistema muy ligero, con solo 32 kilos por metro cuadrado y además, como estamos hablando de rehabilitación, mejora la planimetría de la fachada. Es decir, si vamos a instalarla en una fachada que no tiene una planimetría muy recta, como puede pasar en cualquier edificio existente, gracias al sistema se puede corregir y no hay que hacer ninguna modificación en la propia edificación. Una de nuestras piezas novedades, podríamos decir, es una pieza en formato XXL. Es una pieza única en el mercado porque no existe a día de hoy una pieza de 1 metro de ancho con esa estructura alveolar que comentábamos y podemos llegar hasta 3 metros de largo de pieza. Es decir, facilita mucho la colocación de un forjado a otro forjado en las edificaciones, que hoy en día hay mucha tendencia de querer poner pieza completa y no ver tanta junta en la fachada. Por tanto, esa pieza nos facilita ese tipo de colocaciones. Aparte de que nuestra pieza Frontec es una pieza muy versátil, se puede colocar con cualquier tipo, casi con la mayoría de sistemas de anclaje existentes en el mercado, pero nosotros tenemos también varios sistemas con los que podemos ofrecer esa colocación. Os voy a dar solo ligeros detalles porque se pueden luego estudiar en profundidad. El primero sería el sistema Plus, que es un sistema con perfilería vertical y con grapas. Es muy sencillo y muy fácil de colocar, aparte de, como hemos comentado, por la característica de la pieza, pero el sistema lleva solo perfiles verticales y piezas para colocarlo tanto en vertical como en horizontal. Es un sistema que se instala muy rápido en obra. Luego tenemos también el sistema Super Plus, es un sistema un poco más rígido, tiene perfilería horizontal y perfilería vertical. Permite colocarlo en unas zonas en las que tengamos alguna restricción más elevada de viento y además colocar la pieza de manera contrapeada, mezclar distintos largos de pieza. Cualquiera de los dos se pueden colocar con nuestra pieza y, como os comento, los existentes en el mercado también. Para los sistemas que hemos mencionado anteriormente, Recogres ofrece todas las certificaciones, tanto a nivel nacional como internacional, todos los ensayos realizados y además tenemos, como estamos comentando en la rehabilitación, toda la declaración ambiental de nuestro producto.
Como veis ahí, esas son las arcillas que utilizamos y son todos materiales reciclables, no en ninguna contaminación y sobre todo contribuimos, como hemos comentado antes, a la economía circular y con el 35% de eficiencia del sistema más el 30% del proceso productivo, pues tenemos un proceso muy sostenible. En cuanto a los modelos que podemos ofrecer de Frontec, hay una variedad muy amplia, es decir, no hay límite de diseño. Nosotros nos podemos adaptar a los requerimientos del proyecto dentro de nuestro material porcelánico. Se puede conseguir desde texturas naturales hasta volúmenes, cualquier tipo de RAL, colores se pueden imitar, texturas metálicas, imitación a madera, granito, cualquier mármol, siempre con las elevadas prestaciones del porcelánico, que es lo que diferencia a nuestro producto. Me gustaría enseñaros varias rehabilitaciones. Tenemos un montón, pero para no extenderme mucho hemos puesto solo un par. Dentro de la rehabilitación, lo más impactante que podemos ver es visualmente. Visualmente, el antes y el después es un cambio abismal. Esta es una obra que tenemos en Paseo de La Habana 15, seguro que más de uno conocéis este edificio. Antes, la obra, como veis ahí, pues era una edificación normal de fábrica de ladrillo y nosotros hicimos toda la rehabilitación con un modelo, es verdad que ahí no se aprecia mucho, pero la parte blanca es un modelo de imitación piedra y la parte negra es un modelo nuestro natural texturado. Como podéis ver, cambia totalmente visualmente la piel del edificio y además le aporta ese 30% de eficiencia pues, a todos los usuarios que viven en ese edificio, además de ser muy fácil la instalación, sobre todo la eficiencia que aporta. Nosotros contribuimos durante todo el diseño del proyecto, desde los inicios del desarrollo hasta el producto que se quiera obtener en cuanto a modelos, en cuanto a formatos, es decir, realizamos los proyectos siempre a medida, siempre de la mano de arquitecto, instalador y siempre acompañando hasta el final del proyecto, incluso en ejecución y en instalación de obra. Otro de los proyectos que os quería mostrar es este que veis aquí, unos apartamentos en Galapagar, que también, como veis a la izquierda, era cómo estaba el edificio inicialmente y a la derecha cómo terminan esos bloques. Es decir, podemos otra vez ver que el cambio es abismal y además en este proyecto me gustaría destacar que se consiguió el premio al Smart Living gracias a esta rehabilitación de la obra. Y por último, la otra solución constructiva que hoy os quería explicar es dentro de nuestra línea Argos. Es el mismo producto que Frontec en cuanto a fabricación se refiere, mismas materias primas y mismo desarrollo, solo que en este caso es una pieza sólida y compacta. La tenemos en dos espesores, en 6 milímetros y en 12 milímetros, con gran formato. Es una pieza que tiene hasta 1,20 m por 3 de formato. Se puede colocar en revestimiento interior, en revestimiento exterior, solados, en paredes, escaleras, como veis ahí. Se pueden combinar tanto el suelo como una encimera, como en fachada incluso también esta pieza. Es decir, es una pieza muy versátil para revestimiento tanto de interior como exterior y muy combinable en todos sus modelos y en todos sus acabados, tanto para interior, como os comento, como para exterior. En formato tabla, para encimeras o para fachada y en materiales para escaleras y para solados en formatos 80-80 o 120-120. Siempre con las mismas prestaciones y características que la marca anterior. Y bueno, a grandes rasgos estas son las dos soluciones. Muchas gracias, Marina. Ahora es el turno de Miguel Díaz, socio de Ruiz Larrea y Asociados y gran experto en energía y sostenibilidad. Como ayer mismo decían en sus redes sociales, seguimos transformando las ciudades para generar un crecimiento sostenible y rentable a nivel económico y social. Adelante, Miguel. Gracias, Laura. Yo me voy a levantar, si nos importa, y te prometo que voy a intentar amoldarme al tiempo, ¿eh? Solo te lo prometo. Estoy perdiendo, ¿eh? No, a mí tampoco me Y tampoco te iba. Jerónimo, no me presiones así. No he puesto el temporizador, tranquilo. A ver, chicos.
pues no quiere funcionar. A ver Es si el aquí. verde, ¿le has dado el verde? Sí. Yo les cuento sin presentación, ¿eh? ¿Que ya? Ahora. Venga. Yo he escogido presentaros 3 proyectos diferentes en tipología y en escala para no hablar siempre de vivienda, y creo que hoy aquí se va a hablar poco de vivienda, porque normalmente cuando venimos a estos eventos de rehabilitación es verdad que solemos escuchar mucho sobre la rehabilitación de vivienda, etcétera, etcétera. Y yo os voy a contar 3 ejemplos que estamos ahora mismo, este que acabamos de terminar en el estudio, otros 2 en los que estamos trabajando, que tratan de muchas cosas que ya han salido aquí, que han contado desde la Mela, que ya no solo es la rehabilitación de los edificios, sino también la regeneración urbana. Esta plaza, que supongo que todos habréis pasado, y más los que tenéis niños, porque es la que está justo al lado de Cortilandia, es la plaza de las Descalzas Reales. Alojaba lo que era la antigua Fundación Caja Madrid, y nosotros en el estudio hemos trabajado en la reconversión de este gran edificio. No es tan grande como Canalejas, pero tiene 30.000 metros cuadrados, que no es nada despreciable, en un hotel de 5 estrellas superlujo dedicado a un target diferente al que está dedicado Canalejas. Es el hotel, si quiere ir, si no, yo sigo dándole hasta que avance. Es el Hotel Edition en Madrid, que para los que no los conozcáis es una marca que está muy implantada buscando un perfil de público joven, un público, bueno, pues al fin y al cabo es un 5 estrellas, es un público enfocado a un perfil que también tiene dinero, pero es una marca creada y diseñada por Jan Schreger, que para los que no le conozcáis es el creador de Estudio 54, y que a nosotros nos ha encantado, desde luego, trabajar para ellos, porque ha sido un reto, ya no solo en las soluciones y lo que hemos tenido que desarrollar nosotros en el estudio, sino entender y ver el mundo hotelero para un target al que normalmente no se enfoca un perfil de superlujo como puede ser este. Esa era la antigua fachada de Caja Madrid que veíais, que daba a la plaza, y esta es la fachada que da justo donde está el Corte Inglés. Es un edificio que tenía protección volumétrica. Esta fachada se ha intentado respetar al máximo. Nosotros por dentro es verdad que arrasamos casi con todo, menos con el espacio que veis en esa esquina, que es la Fundación Monte de Piedad, que es un local comercial que ellos quisieron mantener, y nosotros hemos tenido que respetar. El resto del edificio, pues lo que hemos hecho ha sido casi rehacerlo desde el interior. Si me podéis ir pasando vosotros, chicos, lo agradezco. Va Laura, la pobre, que hoy está teniendo que trabajar. Ay. Bueno, esta es la marca que os estaba comentando. Es la generación de un lujo distinto, enfocado a un perfil distinto, a un público distinto, pero entendiendo lo que es esta generación nueva de lujo. Esta plaza, como veis aquí, que era una plaza bastante degradada, porque normalmente, bueno, pues siempre había un perfil de usuario de este espacio público, pues que para ser el centro de Madrid, aunque Madrid últimamente está como está, pero para ser el centro de Madrid estaba muy descuidada. Lo que ha conseguido la rehabilitación de este edificio ha sido regenerar también este espacio urbano, conseguir que de nuevo un edificio, la arquitectura, consiga influir tanto en las ciudades. Nosotros es verdad que este hotel, y en Madrid creo que todos los que nos estamos dedicando, que creo que somos muchos de los que estamos aquí, al mundo hotelero, estamos viviendo una reconversión de estos edificios y de una apertura de lo que Madrid malamente entendía como hotel, porque ahora estos espacios, esto de abajo, por ejemplo, es un restaurante, se abren a las ciudades, los hoteles, los madrileños estamos empezando a interactuar con los hoteles, vamos a Canalejas a comer, vamos al Edition a desayunar, utilizamos las azoteas de estos grandes edificios, de estas grandes moles, y acaban siendo
útiles también para los madrileños. Nosotros esta portada barroca que tenemos aquí estaba protegida, es un elemento de la antigua iglesia que estaba aquí, que ya estaba respetada. Nosotros la hemos puesto en valor como un elemento icónico de este espacio. Una fachada, como veis, muy tranquila, muy serena, en la que las piezas y el despiece que ya existía de este edificio se ha respetado, integrando ese elemento de ventana y de configuración. Estas son las plantas. Me ha encantado la explicación del patio, porque nosotros también hemos tenido que trabajar con los patios, con esas habitaciones que no vuelcan al exterior, sino que vuelcan al interior, pero son tan buenas o más como las habitaciones que se vuelcan hacia el exterior, y trabajar en un edificio en el centro de Madrid con tantísimos metros y convertirlo y diseñar en un volumen que sabes que tú no puedes tocar y tienes que sacar una rentabilidad hotelera, es trabajar las plantas y trabajar la arquitectura de otra manera. Aquí también hemos desarrollado tipologías de habitaciones que van desde los 30 metros hasta los 600. O sea, en la parte de arriba tenemos 2 penthouse, que son esos dos en la planta cuarta, como veis, la parte de la derecha. Son 2 grandes habitaciones, que una de ellas pues, llega hasta los 600 metros cuadrados y con posibilidad de poder ampliarse, cogiendo habitaciones sucesivas que tienen su jardín privado, sus piscinas privadas, etc. Luego una parte mucho más pública, más abierta a la ciudad de Madrid, donde tienes esa gran piscina que vuelca a la plaza, donde tienes uno de los mejores restaurantes peruanos que hay ahora mismo en la ciudad, el Oroya, que si no habéis ido os lo recomiendo porque es un espacio, como antes se hablaba, que te permite ver Madrid desde otros puntos de vista que normalmente no estamos acostumbrados. Esta es la gran... No me habéis puesto el tiempo y yo si no sigo hablando, Esta es el acceso, el lobby en este hotel. Para los que no hayáis ido y vayáis a verlo, es un espacio diferente. No es el típico lobby de un hotel en el que tú entras y tienes a una persona en una mesa haciéndote el check-in, ¿no? Entras a un bar, entras a un espacio donde tienes, creo que el billar más fotografiado de la ciudad de los últimos meses, porque es una gran piedra que ahora están todas las celebrities haciéndose fotos ahí constantemente. Esta escalera, entras a doble altura. Es un espacio espectacular en el que no se quiere que el cliente que entre a ese espacio donde hay gente con maletas, ¿no? Tú entras directamente y lo que te puedes pedir perfectamente es una copa, un café o según la hora del día a la que llegues, y reconfiguras ese espacio para que el check-in se haga de una manera más privada, en una esquina que casi no ves y pasa totalmente desapercibido, integrando la planta baja, como os decía antes, como una parte más de la ciudad y como una parte más tanto de la parte esta que da al Corte Inglés como de la Plaza de las Descalzas. Esta es la escalera icónica que nos ha encantado a nosotros desarrollar, que es la que hace la transición en esa doble altura entre las 2 calles, porque de una parte a otra del hotel hay una diferencia de cota de una planta, y este es uno de los accesos. Eso que veis ahí detrás es el lobby, es donde tú entras. Este es el acceso que tú haces desde la puerta de las descalzas reales. Entonces, realmente, cuando estás entrando, no estás entrando a una recepción, estás entrando casi a un bar en el que como os digo, te apetece estar ahí y que se usa mucho pues para reuniones, para eventos y para actos sociales. Esta es una de las habitaciones tipo que, como veis, esta vista de Madrid no se suele tener desde todos los puntos de la ciudad. Nosotros llevamos el lujo y pues esa modernidad entendida de otra manera. Es un lujo mucho más actual, mucho más moderno y sobre todo pensado para el perfil, el público al que Edition en este caso se quiere enfocar. Este es el penthouse que os estaba hablando antes de los 600 metros cuadrados más o menos que tiene, que como veis pues es un espacio generoso, a doble altura, en el que todo está, bueno, el diseño, el interiorismo ha corrido a cuenta de Pawson, que como conocéis todos, es uno de los mejores interioristas a nivel mundial. Y por ejemplo, este es el espacio del penthouse, pero la piscina que hay de espacio público, pues, que está abierta a Madrid, es muy similar, de otras dimensiones, mucho más grandes, pero es cierto que nosotros, cuando tú estás en la cubierta, realmente no te parece que estás en el centro de Madrid. Se ha trabajado mucho la vegetación, está todo muy pensado para que de repente esta cubierta que antes pues, estaba llena de máquinas y que respondía a un uso de oficinas como lo que era, te dé la sensación de que estás en un oasis urbano en mitad de la ciudad.
y más espacios del hotel. Este es el restaurante que se abre a la Plaza de las Descalzas. En ese gran restaurante que tienes un mirador espectacular y lo único que ves es el monasterio de las monjitas. Y aquí se ha intentado también llevar, como en muchos de los diseños interiores, determinadas tradiciones a espacios volumétricos que están en el interior. Y este es el restaurante de la parte de arriba de la cubierta, el Oroya, donde veis que la vegetación prima ante todo. Y esta imagen, que evidentemente es un render, pero a mí me gusta mucho este proyecto porque sí que creo que de repente el transformar un hotel tan grande en mitad de Madrid, tan cercano a la Puerta del Sol, tan cercano a la Plaza Mayor, reaviva Madrid. Y creo que nosotros, cuando hablamos de rehabilitación, tenemos que hablar también siempre de regeneración urbana. En el mundo hotelero en Madrid se está viviendo una gran transformación y creo que con actuaciones como esta lo que estamos haciendo en gran parte y en gran medida es recuperar una ciudad como la nuestra y ser capaces de reconvertir, como bien hablaban antes, espacios de la ciudad que no sabíamos por qué no estaban utilizados, estaban infrautilizados y ahora lo estamos recuperando. Paso ahora del mundo hotelero al mundo de las oficinas. Estamos arrancando ahora mismo con la rehabilitación de Castellana 19, que es uno de los últimos palacetes que quedan sin uso en el Paseo de la Castellana. Venimos del mundo hotelero y ahora damos paso al mundo de las oficinas, en el que este caso ya eran unas oficinas, habían sido el Consorcio de Compensación de Seguros. Lo que está justo al lado, que veis esa medianera, es la Fiscalía General del Estado. Nosotros aquí también tenemos, este edificio tiene un grado de protección alto, aunque a finales de los 70 tuvo una transformación, bajo mi criterio personal, bastante regular, porque se cargaba muchas de esas cosas que hoy en día ya no hemos podido recuperar. Entonces se hizo una transformación en el que tú entras desde el Paseo de la Castellana, se cargaron un forjado que luego vais a ver, bajabas a la planta -1 directamente, no dabas acceso al patio, cosa que nosotros ahora, en esta recuperación de todos esos elementos tradicionales y de las cosas que no fueron destruidas en esa rehabilitación que se hizo, estamos intentando recuperar elementos singulares como este, como una escalera que vamos a intentar protegerla por todos los medios, ver esa trazabilidad de cómo funcionas y cómo te desarrollas, cómo habitas tú, al fin y al cabo, cómo habitan las personas que van a ocupar este espacio como oficinas y cómo podemos transformar y volver a dignificar este espacio. Para nosotros, como sabéis que en Ruiz Larrea somos muy pesados desde hace mucho tiempo con el tema de la sostenibilidad, hemos querido, y nos gusta mucho retarnos a nosotros mismos, hemos querido convertir estas oficinas, que tradicionalmente un edificio de estos es muy complejo el de verdad certificar, que pueda ser eficiente y comprobarlo y medirlo y testarlo. Nos hemos puesto como reto que sea una de las primeras rehabilitaciones de este tipo como edificio Passive House. Entonces, estamos trabajando mucho lo que es todo el tema de la envolvente, cómo son todos los cerramientos, cómo es el confort interior, cómo tiene que ser esa recuperación. Es una cosa muy compleja que cuando tú haces un edificio desde cero tienes controlada, pero cuando es una rehabilitación como esta es algo más difícil de hacer. Esto es lo que os contaba, esta es la entrada. Entonces, este espacio se lo cargaron y bajas directamente en rampa hasta el -1. Nosotros lo que queremos es en el patio que hay detrás, devolvérselo al Paseo de la Castellana y que incluso los viandantes puedan acceder a esa planta y puedan entrar hasta las tripas de este último palacio que queda por reconvertir. Chicos, ¿me pasáis por fin? Ahora, esto es lo que os contaba. Esta es la planta baja y, como veis, pues el coche, las caballerizas, esos típicos portones de Madrid, pues lo que hicieron fue traer esa entrada principal directamente aquí. Nosotros queremos que vuelva a ser un espacio más como esto, que de repente tú puedas entrar, tengas esta avenida que te lleve hasta el interior del edificio y que se convierta de nuevo en un edificio que puedan vivir y que puedan habitar también los madrileños, aparte de los usuarios, y que este jardín que nosotros vamos a crear se pueda abrir de nuevo a la ciudad. Y ahora un proyecto que para mí también es muy especial, es la torre, porque yo llevo muchos años con este proyecto, ya es como mi hermano pequeño.
Es la rehabilitación de la Torre Cibeles, que para que los que no lo conozcáis, la Torre Cibeles es ese muñequito pequeño que está en mitad del Banco de España, del complejo Banco de España de Madrid. Digo pequeño, pero es una torre de 8 plantas que incluso tenía un helipuerto y que hacia abajo hay otras 8 plantas más, y hasta ahí puedo leer. Nosotros actuamos en la parte de fuera, una torre de los 70, construida en un momento en el que no sabemos, ni ellos tenemos muy claro de por qué se decide levantar 8 plantas hacia arriba y construir un helipuerto, porque nunca llegó a entrar ni en uso, nunca se utilizó. Y en el que este proyecto, siendo muy pequeño, porque son solo 2.400 metros cuadrados, es un reto. 1, porque está dentro de un patio. 2, porque está en el complejo Banco de España. Y 3, porque la tecnología que estamos teniendo que utilizar, tanto por cuestiones evidentemente de seguridad, como pues de últimas tecnologías que aplica el banco, que son punteros en esto, nos está haciendo a nosotros también aprender muchas cosas que entendemos que van a ser el futuro más inmediato. Esto es lo que había, que como veis, ese pedazo de cumbrera que también tuvimos que quitar y desmontar poco a poco, etcétera, una escalera de emergencia, una torre que no tenía ni respondía a nada que ver de lo que es el Banco de España, que por cierto me encantaría que fueses a ver la biblioteca porque ha sacado una imagen muy, muy parecida de la actual biblioteca, que era el patio de operaciones antiguo del banco. Nosotros propusimos convertirlo también en una especie de árbol que fuese capaz de respirar el edificio. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta rehabilitación, ellos tenían muchos problemas de sobrecalentamiento, muchos problemas de frío en invierno, o sea, térmicamente funcionaba fatal, y les convencimos de que la mejor solución era tratar ese edificio como respira y como trabaja un árbol a lo largo de todo el año. Entonces decidimos un despiece de fachadas que respondían en función de las orientaciones a sus necesidades de uso, a sus necesidades climáticas, a cómo tenía que comportarse dentro, con una triple piel, que veréis ahora, con una triple piel que se comporta distinto en función de las necesidades interiores, en función de las solicitaciones climáticas, y les resolvimos una cosa que para ellos era muy importante, que era el tema de la accesibilidad, en el que esta torre, aparte de ser un nuevo patio de operaciones, porque será como nuevo Trade Center, digámoslo así, del Banco de España, para lo que también se utiliza es para las conexiones del edificio tradicional con el edificio que ellos llaman edificio de ampliación, y es por donde más pasan los operarios del banco de un lado a otro. Se utiliza como elemento de conexión, y conseguimos, modificando determinados criterios que antes estaba todo lleno de escaleras, hacer una gran rampa, convertirlo en ese gran nexo de unión, y dotando a este espacio que antes era como nadie quiere ir a trabajar a la torre, ahora todo el mundo está empezando a decir que se quiere venir a este espacio dentro de las oficinas. Estudiamos, como os decía, las envolventes despiezadas en función de la radiación de los vatios por metro cuadrado que les llega, y cómo éramos capaces de convertir toda esa radiación y todos esos elementos que interactuaban dentro del patio en una nueva parte de oficinas del banco. Os voy a mostrar estos 3 elementos. Por un lado, la intervención de me llevo todo el patinillo a ese núcleo de comunicación vertical que ya existía, rehacemos esa gran pasarela que reordena todas las circulaciones del banco, rehacemos toda la estructura que sea necesaria y ponemos esas diferentes pieles que en este caso estas oficinas necesitan. Está ya así, o sea, estamos trabajando, ya le quedan muy poquitos meses de obra. Ha sido una obra que, bueno, pues tienes que ir mucho al detalle, muy cuidada, y llevamos ya un par de años con ella, en el que se mezcla, que a mí me gusta esta comparativa, en el que se mezcla la mayor innovación que estamos ahora mismo haciendo con el respeto a lo tradicional, y en el que integramos una nueva piel, una nueva envolvente mucho más ligera, que no le quita protagonismo a todas las fachadas que ya están en el interior del patio del Banco de España, que es una maravilla, reordenando con esa tradición e integrando lo existente con lo moderno, y reorientando y reordenando esos 2 lenguajes en la arquitectura, que a veces no tienen por qué competir entre sí, sino que hay lugares en los que realmente pueden dialogar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel. Le cedemos la palabra a Antonio Ruiz Barbarín. Con más de 30 años de experiencia, la firma desarrolla proyectos de arquitectura, urbanismo y diseño. Su ámbito de actuación engloba proyectos de nueva planta, proyectando más de 12.500 viviendas, y de rehabilitación de edificios, con más de un centenar de proyectos para diversos usos: docente, comercial, de ocio, residencial, oficinas, y así podría estar toda la mañana. Bienvenido, Antonio. Gracias. Déjame el ratillo este. Bueno, buenos días a todos. De verdad voy a intentar ceñirme a los 15, porque la verdad que es un tema tan apasionante que puedes estar hablando toda la mañana, ¿no? Os traigo uno de los últimos edificios que hemos terminado en rehabilitación, un proceso también como los anteriores complejos, como son cada vez que te metes con una rehabilitación, tenga el edificio 100 años o tenga 10, ¿no? En este caso partíamos de un edificio con varias dificultades, ¿no? Yo os voy a explicar cómo hemos enfocado desde el estudio el solventar esas dificultades. El resultado lo dejo a vuestro juicio, ¿no? Es un edificio de 35.000 metros cuadrados en los cuales nuestra intervención se ciñe solo a 17.000. Esa parte intermedia que veis, esas dos plantas de oficinas, tenían que estar funcionando durante toda la obra, igual que el parking, que era un parking de rotación de bastante cantidad de vehículos, y entonces eso ya introdujo desde un primer momento, como pasa siempre, ¿no?, cuál es la suma de dificultades que tenemos para cómo acometerlas, ¿no? La accesibilidad, el que la planta baja estuviera llena de locales comerciales y únicamente este punto de esquina era el punto de entrada al edificio, unos espacios interiores bajos con unas transformaciones a lo largo de todo el tiempo bastante complejas, que lo que ha sido una suma de instalaciones sobre instalaciones que generaban espacios pequeños y habitaciones muy bajas y muy complejas en ese sentido, espacios comunes sin ningún interés, etcétera, ¿no? Y una cubierta que estaba totalmente desaprovechada porque, aunque tenía una piscina que en el fondo funcionaba en su día como aljibe de incendios, estaba rodeada por todo tipo de instalaciones, lo cual generaba un uso prácticamente nulo de los clientes del hotel, ¿no? A eso unimos que el edificio, mientras hacíamos el proyecto, pertenecía a 100 propiedades diferentes. Es una tipología de propiedad muy curiosa, porque tú puedes tener la propiedad de cada una de las habitaciones, ¿no? Había gente que tenía 5, gente 2 y gente 1, ¿no? Nuestra propiedad fue comprando durante 2 años y medio, que era el proyecto. Fueron comprando todas las propiedades y se quedaron con prácticamente todas, excepto con 2, una habitación en la planta cuarta y otra en la segunda, que por ley no estábamos obligados no nos dejaban absolutamente tocar nada, ¿no? En ese sentido, teníamos que permitir que esos propietarios pudieran subir y bajar de esa habitación cuando quisieran, habilitando como os podéis imaginar, todo el tema de incendios y seguridad y salud era una locura. Al final, gracias a Dios, 2 meses antes de terminar la obra, una jueza dictaminó en una mañana que entráramos, rompiéramos la puerta con la policía, colocáramos las instalaciones de protección contra incendios, porque era un problema bastante grave de seguridad, y cambiáramos la ventana. El proceso del proyecto ha sido incidir puntualmente en determinados sitios de toda la superficie de esos 17.000 metros para transformarlo todo. No hay una idea generatriz de todo, sino es un cúmulo de pequeñas decisiones, sobre todo constructivas, que hacen posible el que al final todo se vea transformado, ¿no? Desde luego, retirar todos los locales comerciales de la planta baja. Aquí tenéis la planta en su origen y el resultado final, y demoler todo ese forjado para colocarlo a nivel de la plaza que se va a convertir o se ha convertido en el acceso nuevo, ¿no? Todo ese proceso genera que teníamos una planta semisótano alta, con salones,
pero prácticamente sin uso porque no tenía conexión con el lobby a través de una escalera exclusivamente. Entonces lo que hicimos fue demoler el corazón de esa planta, de ese lobby de 1000 metros, de manera de generar un espacio en triple altura con el protagonista de una escalera, que como hemos visto en ejemplos anteriores, no hay lobby bueno si no tiene una buena escalera, ¿no? en un hotel, ¿no? Todo eso, os imagináis, con las plantas de arriba funcionando y con todo el problema estructural de retirar esas dos grandes vigas que afectaban a esos grandes pilares, ¿no? A la derecha, una planta mezanín absolutamente ocupada por temas de servicio del hotel y que nos parecía una locura dedicar unos espacios tan fantásticos a lavanderías, despachos, etcétera, y se recuperaron como zonas comunes con salas de reuniones, una pequeña cocina y recuperar esa gran terraza que luego veréis, ¿no? En la planta vaguada, que es la que llamamos a nivel de la planta inferior, pues se recuperaban todos esos salones, cocinas, el back office, etcétera, pero sobre todo queríamos recuperar un gran espacio interior que tuviera su propio lobby conectado con el de la planta baja, como no podía ser de otra manera, ¿no? Las habitaciones, pues al final generamos 5 tipos de habitaciones con la misma geometría que teníamos. Intentábamos solventar otro de los grandes problemas que tenía este hotel y como pasa con bastantes hoteles de esta época en Madrid, y es que no tenía arreglada y solucionado el tema de incendios, ¿no? Tenía un expediente terrible de prácticamente último aviso de cierre del hotel, porque toda la evacuación de escaleras de emergencia se producía a través de un local diferente, como era el local de las oficinas, con un propietario diferente y unas condiciones diferentes, ¿no? Por lo tanto, tenían esas escaleras perimetrales en los extremos del pasillo, que fue uno de los retos estructurales, ¿no? Cualquier intervención que hicimos de estructura, claro, no podía pasar por reforzar pilares, etcétera, porque teníamos entre medias las oficinas y en la parte de abajo los garajes que tenían que seguir funcionando, ¿no? Esa escalera, luego la veréis, tenía un ancho de 1 metro, incendios y bomberos nos exigió que fuera 1,25, por lo tanto pues se desarrolló una escalera en vuelo bastante interesante. ¿Cómo hacer la obra en tan poco tiempo con estas dificultades? Pues introdujimos la grúa en el hueco de los ascensores y los ascensores fue el último elemento a hacer, ¿no? Fue el único elemento que nos permitió el poder hacer nuestra propia cimentación en el sótano -4 de esa grúa y poder realizar la obra de forma más eficaz posible, ¿no? El reto de la cubierta fue un reto bastante chulo. Nosotros nos divertimos en ese sentido bastante porque era un espacio absolutamente muerto con aquel aljibe que decían que era una piscina pero que nadie subía porque olía fatal todos los chimeneas. ¿Qué hicimos? Pues nos pareció bonito que en mitad de Azca este edificio entra como la proa de un barco, ¿no? Entonces generamos con una estética casi más náutica el generar un barco que navega entre todos los edificios altos de Azca y se mete en medio, ¿no? Por lo tanto, jugamos con esas curvas, jugamos con limpiar totalmente la cubierta, excepto en su lado norte, que centrábamos todo el cúmulo de instalaciones y la pérgola de energía solar y hacíamos que el acceso del minusválido pues fuera a través de una rampa en lugar de a través de un ascensor, que nos parecía una cosa más interesante. Y constituir en un hito el cúmulo de chimeneas, centrarlo en un solo lugar y hacer una gran chimenea casi náutica con ese lenguaje que todos tenemos metidos en la cabeza de un transatlántico con la gran chimenea, ¿no? No funciona. ¿Me podéis pasar, por favor? A ver si consigo... Ahora. Bueno, diferentes partes del desarrollo de estructura, cómo se desarrolló esa escalera de incendios, demolimos parte del restaurante que había en planta baja para poder desembarcar bien esta escalera y que la seguridad del proceso fuera, de evacuación fuera directa. Fue un proceso que tuvo mucha vigilancia por parte del Departamento de Bomberos. Las
intervenciones que íbamos haciendo, pues como os he dicho anteriormente, tenían que respetar el funcionamiento del resto. Aquí el tema estábamos haciendo el tema del desarrollo de la escalera y cómo va a ser la rotura de ese gran agujero que va a conectar los dos lobbies de los dos niveles del edificio, el de la entrada por la parte superior de Azca y la inferior. Entonces reforzamos lateralmente las grandes vigas que cruzan el edificio, se postensaron para, una vez realizado el hormigonado, poder cortar y poder derribarlas y sacar ese gran hueco que para nosotros es el hueco que desencadena toda esa uniformidad que queremos en el hotel, ¿no? De hecho, se estudió y se convenció finalmente que el lobby tenía que ser un lobby entero de 1000 metros cuadrados sin prácticamente ninguna división, excepto alguna zona de reuniones o comedores privados, ¿no? Todo el proceso de generación de ese gran hueco que sube 3 niveles y que nos permitió pues, proyectar una escalera con 2 apoyos, arriba y abajo, exclusivamente, con doble vuelta, y que la limpieza que nosotros estábamos preveyendo, pues claro, la normativa te exige que cada cierto número de peldaños tuviéramos un descansillo, con lo cual al final pues generó esta escalera escultura que para nosotros supuso bastante lío porque queríamos que fuera visto el encofrado inferior, que pudiera tener el cierre exterior pero el ojo que fuera cristalado, con lo cual el tema de la construcción, hormigonado, etcétera, pues os podéis imaginar que tuvo su complejidad, ¿no? Pero es esa serie de decisiones que vas tomando en pequeños lugares o en el centro o en rincones del edificio que al final consigan hacer esa transformación que buscábamos, ¿no? Esos grandes pilares que antes eran pequeños, que tuvimos que reforzar y que tenían tamaños diferentes, los unificamos con 4 fábricas de ladrillo y luego fueron 6, de manera de unificar ese espacio hipóstilo que con 6 grandes columnas sujetas todo ese espacio diáfano de lo que es el lobby de entrada, ¿no? El antes y el después de tirar el hueco, la planta mezanín, que descubrimos unos pilares bastante chulos que hacían la transición entre los 2 pilares que recogen el cuerpo superior de habitaciones y el inferior de las oficinas y el lobby de entrada, y se constituyó todo, como os digo, en espacios comunes de salas de reuniones, etcétera, y recuperar esa terraza que era para nosotros tan especial para disfrutar de ese Azca cercano y tan particular, ¿no? En la parte de arriba, como os decía, coger el elemento de la rampa de accesibilidad que necesitábamos crear en lugar del ascensor. Nos pareció bonito el generar esa planta nueva náutica que os decía anteriormente, y también con la dificultad que no podemos reforzar todos los pilares porque abajo tenemos las oficinas, ¿no? Por lo tanto, se hizo una escalera bastante autónoma, simplemente apoyada en 2 pilares y arrancando de un forjado a otro, ¿no? Aquí veis un poco en la mancha gris los espacios que no podíamos utilizar, y en lo blanco a la derecha pues ese nuevo lobby que va a tener 2 plantas y que va a comunicar esa percepción de edificio más amplio, ¿no? Este es ya el resultado final, dándole vuelta a la entrada de la plaza. En lugar de entrar por General Perón, se va a entrar por la plaza, que ya tiene el forjado a ese nivel, con un muro cortina muy oscuro porque tenemos una orientación oeste, pero además queríamos que toda la vidilla que se genera en ese lobby de 1000 metros pues, tuviera una trascendencia con su iluminación en la plaza y se constituyera el edificio en un punto de encuentro de la gente que trabaja en Azca y que lo utilice en el día a día. A la izquierda veis cómo quedaron esas escaleras voladas, que parece mentira, pero volar de 1 metro a 1,25 sin tocar el resto del edificio pues tuvo su complicación. La terraza que recuperamos y que es un sitio yo creo que bastante interesante, y luego la escalera con ese lobby que únicamente lo que tiene es un pavimento cerámico que inunda todas las zonas comunes y un techo
de roble. En la parte del hueco de la escalera es un techo que duplica la imagen de la escalera, haciendo que ese espacio no sea agobiante, sino al revés, ¿no? Un espacio mucho más singular, ¿no? La singularidad de la escalera, que lo que conseguimos con la barandilla exterior es unificar en un solo giro, que es lo que hubiéramos querido con el hormigón, pero sin embargo el hormigón lleva un ritmo y la escalera lleva otro, manteniendo las distancias y las alturas requeridas, ¿no? Porque queríamos que se entendiera como un solo gesto y sin embargo luego en el ojo de la escalera acristalado se percibiera también la dificultad y luego el valor de los artesanos que han hecho este encofrado, ¿no? El hilo conductor de los espacios comunes es fábrica de ladrillo pintada en blanco, que es nuestra aportación. Todo el diseño interior ha sido de Jaime Beristain, con el cual la verdad que todo el proceso de obra fue bastante agradable, cosa que no puedo decir en otros proyectos, ¿no? Pero desde el principio involucrados, ellos creyeron en nuestro proyecto y nosotros respetamos sus decisiones. Estábamos de acuerdo que únicamente íbamos a introducir el color rojo en determinados puntos, de dar ese pintado de labios de un rostro bonito, y entonces lo acometieron nosotros en los baños, escaleras de incendios, determinados elementos y ellos en los suyos, ¿no? Este es un elemento que llevó bastante tiempo el desarrollo, y es que partíamos de una ventana en dos hojas con un elemento perimetral en la encubierta que tenía que limpiar todas las ventanas con muy poca superficie de vidrio. Las desmontamos y generamos esta ventana curva de una sola pieza, que es abatible en varias posiciones, una para únicamente ventilar y otra para limpiar, con lo cual liberábamos la góndola de la cubierta de arriba y así toda la parte de arriba pudo ser elemento común y piscina, ¿no? Es un elemento que la parte pequeña, como os podéis imaginar, es el desarrollo del metro de protección ante el fuego de cada uno de los sectores, y la ventana hacíamos como un lugar donde se pudiera leer, te pudieras asomar, pero que no tuviera la partición central de la ventana anterior, que se dividía en dos partes, ¿no? Este es como ha quedado la fachada, con ese respeto al carácter brutalista que tenía el edificio, que me parece interesante seguir respetando ejemplos de todas las corrientes que ha habido a la historia de la arquitectura en Madrid. Creo que el hacer desaparecer, por ejemplo, lo que está pasando con los edificios, los pocos edificios posmodernos que había buenos en Madrid, están desapareciendo porque hoy a nadie les gusta o nos gusta el posmodernismo, ¿no? Este ejercicio brutalista defendimos ante la propiedad dejarlo, que aunque a ojos de ellos era feo, yo creo que tiene un carácter interesante, ¿no? Esta es la escalera y el giro de esa cubierta común con ese color blanco, que no está nada más que en ese hilo conductor que os decía de los ladrillos blancos que recorren todo el edificio en las zonas comunes, y esta es la gran piscina liberada ya de instalaciones y de todo, que con la gran chimenea que centraliza todos los elementos de sunes y ventilaciones del edificio, como un icono en esa cubierta de barco que navega por todo Azca. Gracias y perdonad si me he extendido. Muchas gracias, Antonio. Y por último, turno de Gorka Mutio, gerente de Altro para España. La firma lleva 100 años a la vanguardia de la innovación. Trabaja mano a mano con arquitectos, usuarios finales, ingenieros, diseñadores y contratistas de todo el mundo. Te doy el turno y hoy vienen a contarnos sus revolucionarias soluciones en rehabilitación. Bienvenido, Gorka. Gracias, Laura. Pues yo, como Miguel, me pongo de pie, que creo que estoy más relajado. Siguiendo un poco el hilo conductor de todo lo que habéis presentado, ¿no? Con las escaleras, que todos habéis hablado de las escaleras, que son chulísimas, pues vamos a ver si somos capaces de dar un salto, ¿no? Y subir un par de peldaños en el conocimiento de nuestra marca, que seguramente conocéis, pero bueno. Como decía Ana, voy a hablar de productos singulares, ¿vale? No lo que ya a lo mejor conocéis, sino cosas que sean un poco diferentes en el mercado. Lo primero de todo, la responsabilidad medioambiental, ¿no? Ha pasado de ser algo necesario
a ser imprescindible. Aparte de las certificaciones que podamos tener desde hace décadas, pues el BREEAM, el LEED, el FLOSSCORE, cosas peculiares que tenemos, pues por ejemplo, fabricamos con bioplastificantes, ¿no? Estamos libres de ftalatos y aparte de material reciclable, tenemos material reutilizable, ya lo veréis. Hay mucho de qué hablar en este asunto, pero bueno, vamos rápido. Que a mí no me habéis puesto el temporizador, tener cuidado. Por lo que se nos conoce, Altro es una multinacional fabricante de pavimentos de PVC y revestimientos de PVC, para que lo sepáis. Y lo que más nos caracteriza son los pavimentos de seguridad. Llevamos más de 100 años fabricándolos, tenemos una sede en Inglaterra y otra sede en Alemania. En Alemania, además, en una ciudad que seguro conocéis, que es Dessau, que es la escuela del Bauhaus, donde está la escuela de los maestros y demás. Hacemos visitas de vez en cuando, que es bastante interesante ver. ¿Qué os he traído aquí? Como decía, productos singulares. Los primeros, los de seguridad, que es nuestra especialidad y por lo que nos conocen. Aunque a lo mejor tenga un poquito menos glamour que esos lobbies que habéis enseñado de los hoteles, pero bueno, son productos muy necesarios en el día a día. El primero que os enseño, el pavimento antideslizante por excelencia, pues tanto para baños accesibles como para vestuarios, ¿vale? Que sí tenéis en los spas, como para zonas húmedas donde vayas a estar descalzo y calzado. Conseguimos, aparte de una gama de colores bastante singular y diferente a lo que soléis ver y no os suele gustar, aquí siempre encontráis algo con que combinar, conseguimos clase 3 de resbaladicidad sin poner botones en el suelo que impiden la limpieza. Entonces, vamos un paso más allá. Otro de los productos peculiares que además estáis hartos de ver y no lo sabéis es cuando vais en el aeropuerto a coger un avión, vais por el Finger, normalmente estáis pisando este pavimento que es negro y tiene un ligero reflejo como de cristales. La próxima vez que subáis un avión os fijáis, ya veréis. Entonces es un pavimento de alta resistencia, que está pensado para que sea de seguridad, que aguante el movimiento, cambios de temperatura y demás. Siguiente avión, os fijáis, ya veréis. Este es otro producto también singular, lo acabamos de relanzar con un montón de colores. Hemos conseguido sacar un producto que sea de seguridad para todo tipo de usuario, pero que además cualquier propiedad, no siempre vamos a estar instalando en un edificio público con un equipo de limpieza de empresas profesionales, sino que también instalamos donde limpia el propio propietario. Entonces, este producto es el equilibrio entre seguridad y limpieza, con acabados bastante fáciles de combinar. Otro producto singular. ¿Dónde vais a ver esto? Esto es un pavimento homogéneo de 4 milímetros, mucho espesor, que es muy raro en el sector. Pues cada vez que vayáis al Mercadona, ¿vale? Y os subáis en un ascensor, el suelo del ascensor es este material. Está pensado para carga pesada, rodada, maltrato y demás. Y aquí, si bien todos los pavimentos de PVC están pensados para la rehabilitación rápida y demás, os enseño dos productos que están específicamente ideados para la rehabilitación. ¿Qué es esto? Esto es un pavimento de PVC, sabéis que son en rollo, que se pueden soldar, que son impermeables, que se puede hacer una media caña de remontar la pared, pero la peculiaridad que tiene es que no va pegado. Entonces, ¿cómo que no lo pegas? Sí, es un pavimento en rollo que va flotante, completamente flotante, con lo cual no me importa que haya humedad en la solera, no hay tiempos de espera, se acorta mucho el plazo de ejecución de la obra, no tengo que esperar a nada, y además aguanta la propia humedad de la solera. Si no ha llegado a secar, a mí me vale con que esté fraguado. Aguanta hasta un 97% de humedad relativa. Entonces, esto os acorta mucho el plazo y la facilidad, y sobre todo que este es uno de los que son reutilizables. Como no lo has pegado, puedes levantar, acceder a cualquier tipo de reparación en la solera y volver a ponerlo. Y si te lo quieres llevar, te lo llevas, claro. Y por último, en esta familia de antideslizantes, de pavimento de seguridad, el pavimento de cocinas es nuestro buque insignia. En Canalejas, por ejemplo, hay varias cocinas de la galería comercial que tienen puesto este suelo en negro, ¿vale? Que es, bueno, es típico de ese tipo de lugar para que sea muy sufrido. Y hay un montón de hoteles y restaurantes con estrella Michelin que lo utilizan. Incluso tenemos la suerte de tener algún cocinero que exige que el suelo sea nuestro. Eso es una cosa súper rara, pero pasa. ¿Vale? Tiene mucho nombre, lleva muchos años en el mercado. Y bueno, técnicamente es muy diferente, lleva en la masa entera toda la partícula antideslizante. Otro día os lo cuento, que tenga un poco más de tiempo.
Junto con el suelo también tenemos un producto de paredes que es una placa, luego os la enseño un poquito más, que son de 3 metros por 1,22, que lo que hace es ponerlo encima del azulejo. Lo que conseguimos es hacer una cocina sin interrumpir el uso de la cocina. No entra un albañil a picar el azulejo, directamente pones la placa encima. Entonces es muy fácil, no hay polvo, no hay nada. Paso a otro capítulo. Estos son los que se fabrican en Alemania, en Dessau. ¿Vale? Productos también en rollo, un poco más decorativos, con capa de uso para alto tránsito y con absorción acústica, que esa es la gracia. Ya entramos en un uso en educación, en oficinas, en pasillos donde haya ruido por lo que sea, pues generas un espacio tranquilo. Otro de los productos que ya llega hasta los 15 decibelios y que nos permite, aparte de tener colores uniformes, que os gustan bastante en el diseño, nos permite hacer impresión digital. ¿Vale? Podemos hacer una foto de lo que queramos y plasmarla en el suelo. Dentro del producto, no se desgasta la foto. Ni la pueden arrancar ni arañar. Tengo algún arquitecto que me ha dicho, oye, ¿puedo poner la foto de mi jefe? Digo, no, porque le vas a pisar. Ojo, tened cuidado con eso. Otro producto peculiar, 19 decibelios de absorción acústica, pues más para una ludoteca, bibliotecas y zonas donde ya sí que tengas una preocupación. Aquí llegamos al límite de las moquetas, de hecho, pero con la ventaja del PVC, que puedes fregarlo y se te puede caer un café sin problema. Y por último, el producto que está más orientado, en lo que os decía, a la rehabilitación, el Cantata. Estamos haciendo muchísimos metros cuadrados con esto. ¿Por qué? Lo mismo que antes os decía con el Express Light, no sé si os acordaréis, no necesito pegar el suelo. Es un pavimento en rollo que va flotante, que aguanta la humedad y no le afecta a cualquier tipo de problema que haya abajo. Y puedes reutilizar. Entonces, la rehabilitación es inmediata. Yo aquí ahora mismo os hago levantar la mitad de la sala, pongo el suelo y los vuelvo a sentar. Y hemos cambiado el suelo sin casi molestaros. Como veis, este es un poco el reverso y la explicación técnica, ¿no? Que hay una prueba de la campana de Paine que realmente lo que demostramos es que aunque se genere condensación, por nivel freático o lo que sea, la humedad sale por los lados y no te llega a hacer una burbuja, aguantando hasta el 97% de humedad relativa, que es muchísimo. Hay muchos proyectos y dices, joder, si hubiera tenido yo esto... Y por último, otro producto peculiar, el LVT. Ya sabéis que son lamas y losetas imitando piedra y madera, con la peculiaridad que tenemos gran formato, 2 metros de largo por 20 de ancho, centímetros, claro, y absorción acústica. Le damos 15 decibelios. En este tipo de productos es bastante raro. A lo mejor os suena chino, pero es bastante raro. Y cambiando de tercio, paredes. Me queda un minuto, muy bien. Lo que os hablaba en la cocina, pues bueno, son revestimientos murales rígidos que yo puedo doblar y puedo forrar una pared. De peladura es ideal, pero puede ser de azulejo viejo, ¿vale? Para hacer un vestuario, para hacer unos baños, para hacer una cocina, lo que queráis. O una entrada de una oficina. Yo pongo la placa, incluso las tengo con brillo, que permiten escribir y utilizarlas de pizarra. Entonces puedes hacer un espacio en una oficina para hacer reuniones y escribir en la pizarra, en la pared directamente. Con colores además muy llamativos que parecen cristal lacado. Es bastante peculiar. Y lo he clavado. Me han faltado 20 segundos. Gracias a todos.